Bien, aquí estamos nuevamente, estimados amigos y hermanos. Estamos en esta hora nuevamente, acá venimos a grabar un video, esperando sea de bendición. Así es. Para cada uno de nosotros, para mi vida también, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, pues nos edificamos también en nosotros mismos. Amén. Porque realmente todos somos necesitados de la palabra de Dios. Amén, así es. Aleluya. Así que en esta hora vamos a dar inicio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te venimos a pedir que por favor tomes el control Sí, Padre, ahora, Dios Todopoderoso. Tome el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones. Tome el control, Espíritu Santo, ahora. Venimos, Señor, contra toda perturbación del enemigo, contra toda oposición. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta hora. Pues todo lo que vamos a hacer, Señor, es para la gloria de tu nombre, Señor, no para vanagloria de nadie, de ninguna carne, de ningún ser humano, sino para la gloria exclusivamente, Señor, la gloria de tu nombre. Señor, por favor, tome el control en esta hora. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Por el cual te damos la gracia, Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito tu nombre. Vamos a entonar un coro en esta hora. Vamos a entonar el coro que se llama Escudriñemos nuestros caminos. Amén. Gloria a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Gloria a Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias, Señor. Porque nunca decayeron su misericordia. Gloria a Dios. nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. y grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Sí, Así Señor. es, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tus Señor. misericordias son nuevas No cada hemos sido mañana, consumidos Señor. por tu misericordia. Porque tu fidelidad es grande, porque Gracias, tú eres Señor. fiel, Señor. Sí, Señor, y tú gracias. has prometido que tú renuevas tus misericordias Sí, gracias. cada mañana hacia nosotros, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, muchas gracias. Bendito Sí, sea Señor. tu Te santo agradecemos nombre, por tu Señor. misericordia, Padre. Gracias. Gracias. Aleluya. Bien, en esta hora vamos a dar inicio a la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versos 1 al 3. Amén. Y dice la palabra del Señor: por tanto, acá el Señor quiere que hagamos un alto en nuestras vidas. Amén. Porque dice por tanto, Tanto. por tanto. Haz un alto. Detente un momento. Mira, piensa, analiza. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. Una persona diligente no camina por caminar,
no actúa por actuar, no actúa a la ligera, no actúa sin analizar bien las cosas. Una persona diligente es alguien que está alerta, que está pendiente, es una persona que siempre está motivada hacia hacer lo bueno, es una persona activa, es una persona que anda viendo que algo que pueda hacer algo bueno para ayudar a alguien, para hacerlo mejor para Dios. Esa es una persona diligente. Y acá dice, es necesario, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a qué. Hay muchas cosas a las cuales podemos atender, tantas cosas en la vida a las cuales podemos atender, al trabajo, a la familia, al negocio, a las amistades, muchas cosas. Hay muchas cosas a las cuales podemos atender. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. Pero ¿cuáles cosas que hemos oído? A lo largo del día escuchamos tantas cosas, escuchamos muchas cosas a lo largo del día. Ya no se diga si nos ponemos a enumerar cosas que nos han acontecido tal vez en el último mes o en el último año, o que hemos escuchado tantas cosas, y nos ponemos a analizar todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos oído, ya sea cosas buenas o cosas malas. Hay muchas cosas para oír, pues la palabra del Señor dice que Él pues nos ha dado, que el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Dios nos ha dado los oídos para oír. Amén. Y acá dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Pero qué? Dice luego, no sea que nos deslicemos. ¿Pero de dónde nos podemos deslizar? ¿Qué es lo que hemos oído? La palabra de Dios. Amén. Las buenas nuevas de salvación, las promesas de Dios, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, para sus hijos, para los que le sean fieles y para aquellos que todavía no han venido al camino del Señor también. Amén. Para que ellos también vengan al arrepentimiento y Amén. puedan de esa manera obtener su salvación. Amén. Y por eso dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque como decía, pues escuchamos muchas cosas. Hemos oído tantas cosas. Hemos oído hablar también de gente famosa, de estrellas de cine, de tantas personas que tal vez nosotros podamos admirar. Pero acá nos está hablando de algo que no es perecedero, Especial. de alguien especial, de una persona muy especial, Amén. el cual es nuestro Dios, Amén. nuestro Señor Jesucristo, Especial. que dice las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso dice anteriormente, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. No sea que nos deslicemos. Pero ¿de dónde nos vamos a deslizar? Del camino del Señor. Nos ayude, nos guarde. De ahí es que nos podemos deslizar si nosotros no atendemos con diligencia Amén, así es. a las cosas que hemos oído, Palabra de Dios. a lo que sabemos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha venido hablando por tantos años a través de su palabra. Nos ha hablado de diferentes maneras.
nos ha hablado a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de predicadores evangelistas que andan en los parques, en las calles, en los estadios, haciendo cruzadas, en los parques, en los buses, en los camiones, como les llaman en México. Bueno, de diferentes maneras hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. Pero dice que con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, Quisiera poner un ejemplo en este momento. La palabra de Dios dice que el camino del Señor es angosto y pocos son los que van por él, pero que ancho y espacioso es el camino que lleva a la vida, a la perdición, y muchos van por él. Así que el camino del Señor es angosto. Y como decía, quiero poner un ejemplo. Si yo voy caminando por un camino tan angosto que solo está aquel camino donde yo voy y luego para ambos lados hay abismo, yo sé que yendo por aquel camino, si no abro bien mis ojos, si no voy muy pendiente de donde yo voy a poner mis pies, con facilidad yo me deslizo y me voy al abismo. así es. Entonces, por eso acá dice, no sea que nos deslicemos, porque vamos por un camino angosto y que con facilidad, si no tenemos cuidado, si no somos diligentes, si no prestamos atención con mucho cuidado por donde vamos caminando y no nos ponemos a hacer un análisis de nuestra vida y al final del día no nos ponemos a analizar nuestra vida o nuestro recorrido en el camino del Señor en este día que terminó, qué fue lo que yo hice bueno o qué fue lo que yo hice malo. Y si realmente no tratamos la manera de caminar derechito por el camino angosto, fácilmente nos deslizamos, nos descuidamos nuestra vida espiritual. Tal vez nos podemos confiar porque creemos de que, bueno, ya somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos en el camino del Señor. Pero si no estamos alertas, peligroso, nos descuidamos y nos vamos al abismo. No abismo literal, ¿verdad? Es una comparación. Porque el enemigo tentador, dice la palabra de Dios, que como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos alertas, si nosotros no estamos pendientes, si no somos cuidadosos de cómo estamos actuando, es peligroso, nos descuidamos, nos deslizamos. Y entonces es de lamentar, ¿verdad? Después, quiero poner otro ejemplo. A veces el enemigo nos provoca a los hijos de Dios, a veces nos tienta y es como si el enemigo estuviera a aquel extremo, o sea, del otro lado de mí, yo estuviera acá y en medio, entre el enemigo y yo, hubiese un hueco, un vacío, y el enemigo me dijera a que no tiene valor de dar un paso para adelante. Y yo al ver yo, ¿verdad?, de que hay un espacio entre el vacío y donde yo estoy, yo, ¿verdad?, para demostrarle al enemigo que sí tengo valor, que sí, que no le temo a él, doy un paso.
y de repente el enemigo dice, a que no tiene valor de dar otro paso hacia acá. Y si yo soy simple y no soy una persona que esté alerta del peligro, entonces fácilmente caigo en la trampa. Porque el enemigo no va a poner la trampa a lo visible, sino que la va a poner en oculto. Así como a veces se ve, ¿verdad?, en el campo, que cuando andan cazadores le ponen trampa a los animales para cazar, ¿verdad? Tal vez un jabalí. Hacen un hueco, hacen un hoyo profundo y lo cubren con monte ahí, con zacate, con lo que sea, con hierba, para que el animal no perciba de que ahí hay un peligro. Entonces, al ir pasando por ahí, cae. Entonces, así el enemigo también no va a poner una trampa visible, o sea, se la va a poner disfrazada para que el cristiano caiga fácilmente. Tal vez al hombre le va a poner, el hombre, si el varón, ¿verdad?, si le ha gustado las bebidas embriagantes en otro tiempo, le va a poner un amigo en su camino, ¿verdad?, que lo va a invitar, que vamos a echarnos una soda, que vamos a tal lugar, y que ya después, ya estando ahí, ya estando ahí platicando, ¿verdad?, y aquella conversación bien amena, de repente le dice, echémonos una cervecita, hombre, una no es ninguna. Échatela, si nadie se va a dar cuenta, solo vos vas a saber y nadie más se va a dar cuenta. Y cayó, ¿verdad? Porque ya después ya no es una, sino que ya quizás son unas 5. Y bueno, o si no, ¿verdad?, con una mujer ahí, ¿verdad?, que lo va a invitar a tomarse su cafecito. Y así fácilmente cae la persona en la trampa. Y con la mujer es igual, pues, ¿verdad? Es igual, porque somos carne todos y la carne, pues, a veces nos puede dominar. Traiciona. O nos puede traicionar. Pero a veces está de por medio, ¿verdad?, el enemigo para hacer caer al Hijo de Dios. Pero acá nos manda la palabra de Dios a que seamos diligentes, que prestemos atención a las cosas que hemos oído. Amén. No sea que nos deslicemos. Así que Dios nos guarde. Amén. Dios nos proteja, ¿verdad?, de deslizar nuestros pies. Debemos de caminar con mucho cuidado, con mucha atención. Por eso la palabra de Dios nos manda que seamos diligentes, a que estemos pendientes, que estemos alerta. Amén. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra de Dios, dice, dicha por los ángeles, fue firme, o sea que tuvo su cumplimiento. Cuando Dios le daba una palabra a algún ángel para que la llevase a alguien, aquella palabra tenía resultado. Tenemos el caso cuando aquellos 3 ángeles llegaron donde Abraham y le dijeron de que Sara, su mujer, era, en aquel tiempo Saraí, era estéril, pero le llevaban el mensaje de que dentro de 1 año Sara iba a ser madre, Sara iba a dar a luz. Le llevaron aquel mensaje. Pero luego dice la palabra de Dios de que Abraham comenzó, cuando aquellos varones se marcharon, comenzó Abraham a caminar con ellos. Y cuando iban en el camino, ellos le declararon de que aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, iban a ser destruidas. Y que en una ciudad de esa, en Sodoma, vivía Lot. Sodoma o Gomorra, no recuerdo en cuál de esas 2 ciudades vivía Lot. En una de esas 2 ciudades vivía Lot, el sobrino de Abraham.
Y aquellos ángeles le dieron el mensaje a Abraham de que aquellas 2 ciudades iban a ser destruidas. Y Abraham comenzó a dialogar con ellos, ¿verdad? A interceder por aquellas ciudades. Que si habían 40 justos, la iba a destruir. Y le dijeron, no, si hay 40 justos, no. Pero así sucesivamente, ¿verdad? Abraham fue hasta bajando la cifra hasta llegar a 10. Pero como no había ni siquiera, y aún le dijeron de que si habían 10 justos no destruirían la ciudad. Pero como no había ni siquiera 10 justos, llegaron los ángeles donde Lot y le dijeron que tenía que salir urgentemente, porque aquellas ciudades iban a ser destruidas, porque aquel pecado de aquellas ciudades había llegado hasta el cielo, había llegado a la presencia de Dios. Aquel pecado tan grande que había en aquellas ciudades que no tenían respeto para nadie. Aún aquellos ángeles que llegaron donde Lot, llegaron aquellos hombres malos, malvados, a querer hacerle daño a aquellos ángeles. Le decían a Lot que se lo sacara de su casa a los ángeles para abusar de ellos. Y por eso los ángeles hicieron de que aquellos hombres fueran enceguecidos. Quedaron ciegos aquellos hombres por malvados. Y bueno, los ángeles sacaron a Lot inmediatamente de ahí con su familia, con sus hijas y su mujer, para que no perecieran juntamente con los pecadores. Pero bueno, sabemos la historia también, ¿verdad?, de la esposa de Lot, que lamentablemente pues se quedó en el camino, convertida en estatua de sal por haber desobedecido a la palabra de los ángeles, porque los ángeles les dijeron que salieran urgentemente y que no volvieran a ver atrás. Y la mujer de Lot desobedeció y por eso se convirtió en estatua de sal. Así que aquí nos podemos dar cuenta que aún la palabra de los ángeles o dicha por los ángeles tiene cumplimiento. Se cumplió lo que ellos le dijeron a Abraham, que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y se cumplió también en la esposa de Lot, que les dijeron de que no volviesen a ver atrás, y ella desobedeció y por eso pereció. Así que si la palabra dice dicha por los ángeles porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la salvación? La que Cristo Jesús nos ha prometido dar, que nos ha prometido salvarnos de ir a la condenación eterna. Si nosotros creemos en Él y le somos fieles. Y como ya lo he dicho antes, no que seamos perfectos, porque todos somos seres humanos, seres imperfectos, pero Dios ve el esfuerzo que hacemos la lucha, porque queremos agradar a Dios, y tal vez en algún momento cometemos un error y lo reconocemos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, porque esto no lo tenía que haber hecho de esta manera, o esto que dije no lo tenía que haber dicho, pero Señor, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre. Y le aseguro que Dios lo perdona a uno, porque dice la palabra del Señor en la carta, o la epístola de San Juan, dice en la segunda, San Juan me parece, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Así que el Señor, cuando ve el arrepentimiento que hay en nosotros, Él en su misericordia nos perdona, nos limpia. Pero si de veras nos arrepentimos de corazón y si es algo también que lo hicimos, ¿verdad?, sin premeditarlo,
No lo hicimos adrede, pero cuando adrede pecamos y decimos, si por fin Dios perdona, voy a hacer esto y Dios me va a perdonar. Ahí sí no le garantizo nada yo. Ahí usted y Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? Si la palabra dicha por los ángeles. Amén. Toda tuvo su retribución. Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual habiendo sido anunciada por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Amén. Esta palabra fue anunciada por Dios desde el tiempo antiguo, desde el principio de la fundación del mundo. Dios se vino revelando a varias personas, se reveló a muchas personas, hablándoles. Tenemos el ejemplo de Noé, cuando Dios le habló y le dijo que iba a haber un diluvio y que preparara un arca. Amén. Pero le dejó la tarea de que predicara, que pregonara que iba a haber un diluvio. Sí, amén. Y la gente no obedeció, la gente no le creyó a Noé. Así que, como digo, Dios se ha venido revelando a través de la historia de la humanidad. Dios se ha venido revelando de una forma y de otra. Amén. A muchas personas, a muchos siervos de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra que estamos leyendo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Tenemos también esta palabra, el Nuevo Testamento, también en el cual el Señor Jesucristo anduvo, nos lo habla en los 4 evangelios, cuando el Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos, enseñándoles su palabra, cuando anduvo con sus apóstoles, enseñándoles su palabra. Y luego de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, quedaron sus apóstoles, Amén. quedaron sus discípulos, hablando también de la palabra que habían oído. Así que ellos quedaron confirmando la palabra que habían oído de parte del Señor. Así es. Así que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, porque si la descuidamos, es peligroso. Sería lamentable. Pero ¿de qué manera es que la descuidamos? Teniendo en poco el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros valoramos el sacrificio de Cristo, vamos a valorar la palabra de Dios, vamos a obedecerla. Pero cuando no la obedecemos, no estamos valorando el sacrificio de Cristo. Como decía, cuando se peca deliberadamente, cuando se peca adrede, cuando la persona no quiere dejar el pecado y cree que haga lo que haga, va a recibir el perdón de Dios. Como decía, no le garantizo nada, porque el Señor lo conoce todo. El Señor conoce que de un momento a otro, cuando menos, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. A veces cuando menos venimos a darnos cuenta, ya hemos cometido un error. Pero esos son los errores que Dios perdona ya cuando estamos en el camino del Señor. O que le llegó a la debilidad, ¿verdad? Que le llegó a la debilidad y se deslizó. Pero usted no se siente bien. Usted está consciente del pecado que cometió, del error que cometió. Y vuelve como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo dijo,
En casa de mi Padre hay muchos jornaleros que tienen bendición y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré por tanto e iré a casa de mi Padre a pedirle perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Cuando la persona reconoce eso y se humilla delante de Dios, Dios le perdona, porque Dios se agrada de cuando verdaderamente nos arrepentimos de todo nuestro corazón, pero no del altivo que cree que puede estar pecando y que puede estar haciendo lo que le venga en la gana y que nada le va a pasar, que Dios siempre lo va a estar perdonando. Quiero decirle que Dios no está obligado en perdonar cada vez que se nos antoje pecar. No está obligado. Es por su misericordia que vivimos. Así que, bueno, que no fue el tiempo, pero espero que esta palabra cause fruto en alguna vida de las que pues van a escuchar este video. Y los bendigo nuevamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendigo en todas las áreas. Y les deseo lo mejor. Todas las familias. Y les deseo que se afirmen en los caminos del Señor y que siga adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.